Hoy vamos a meternos de lleno en una de las instituciones más importantes y a menudo menos comprendidas del Estado, la Contraloría General de la República, un organismo con una tarea, desde luego, monumental. A ver, pensemos en esto un momento. Cuando hablamos del dinero de todos, del dinero público, ¿quién se asegura de que se está usando correctamente? Bueno, pues la respuesta a esa pregunta nos lleva directamente a la razón de ser de la Contraloría. En esta guía vamos a ver qué es exactamente la Contraloría, cuál es su misión y, algo crucial, cuáles son sus límites. También exploraremos su estructura de 2 niveles, entenderemos su jerarquía y vamos a aclarar un error muy común sobre cómo funciona a nivel regional. Venga, pues entramos en materia. Para empezar, hay que entender una cosa fundamental, la identidad legal de la Contraloría. No es una entidad cualquiera, para nada. Su naturaleza está diseñada específicamente para darle el poder de vigilar al propio Estado. Según el Decreto Ley 267 del año 2000, la CGR es un órgano de control del Estado de carácter técnico. ¿Y eso qué quiere decir en la práctica? Pues que sus decisiones se basan en datos, en hechos, no en política. Y además tiene autonomía para gestionar sus propios asuntos, lo cual es vital para blindarla de interferencias y asegurar que su única lealtad sea con el interés público. Vamos a desgranar esto un poco. Órgano de control, pues eso, que vigila. Carácter técnico, que usa criterios objetivos, no opiniones. Y su autonomía es básicamente la garantía de que puede operar sin presiones políticas. En resumen, está diseñada para ser un árbitro imparcial del gasto público. Vale, ya sabemos qué es. Ahora vamos a lo importante. ¿Qué hace? Y, casi más importante aún, ¿qué es lo que tiene terminantemente prohibido hacer? Aquí lo tenemos, negro sobre blanco. La Contraloría actúa en nombre de toda la comunidad para vigilar cómo se gestiona el dinero público. Da igual si lo gestiona una entidad del Estado o un particular. En esencia, es la auditora del pueblo. Y aquí llegamos a un punto crucial, una distinción que a menudo se pasa por alto. La Contraloría tiene un poder de vigilancia inmenso, sí, pero ese poder tiene un límite muy estricto. Fijaos bien en esta distinción porque es la clave de todo. La Contraloría vigila, audita, controla. Pero lo que no puede hacer bajo ningún concepto es coadministrar. No puede decirle a un alcalde o a un ministro, oye, gasta tu presupuesto en esto o en aquello. Si lo hiciera, se estaría extralimitando en sus funciones. O sea, vigila el resultado, pero no dicta la acción. Perfecto. Ya hemos visto el qué. Ahora vamos al cómo. ¿Cómo se organiza la Contraloría para poder cumplir su misión en todo el territorio nacional? Pues el artículo 10 de ese mismo decreto ley nos da la respuesta. Hay 2 niveles. Por un lado, el nivel central, en Bogotá, que es como el cerebro de la operación. Aquí se definen las políticas. Y luego está el nivel desconcentrado, que son, por así decirlo, sus ojos y oídos repartidos por el resto del país, garantizando que esa vigilancia llegue a cada rincón. Y dentro de esta estructura, la autoridad no fluye de cualquier manera, ni mucho menos. Sigue un orden jerárquico súper claro, como una pirámide, de arriba a abajo. La jerarquía es bastante sencilla de entender. Arriba del todo, el Contralor General. Justo debajo, el Vicecontralor. Luego tenemos el brazo ejecutor, que son las Contralorías delegadas, las que hacen el trabajo de campo. Las gerencias nacionales se encargan de que toda la máquina interna de la CGR funcione. Y por último, las gerencias departamentales, que son la cara visible de la Contraloría en las regiones. Y estas contralorías delegadas, que decíamos que son el brazo operativo, no son todas iguales. Se dividen en 2 tipos. Por un lado, las sectoriales, que se especializan en áreas como minas, salud o defensa. Y por otro, las generales, que se ocupan de temas que cruzan todos los sectores, como la participación ciudadana o la responsabilidad fiscal. Así se aseguran de tener una vigilancia especializada y a la vez integral. Y con esto llegamos al último punto, donde vamos a desmontar otro mito muy extendido, un error típico con el que hay que tener mucho cuidado. Hablemos de cómo funcionan las oficinas regionales de la Contraloría. La pregunta es directa. Si hay una gerencia departamental en una región, ¿funciona de forma independiente? ¿Responde a las autoridades locales? La respuesta, para algunos, puede ser sorprendente. Aquí está el quid de la cuestión. La diferencia entre desconcentración y descentralización. La CGR utiliza un modelo de desconcentración. Esto significa que, aunque una oficina esté físicamente en cualquier departamento, sigue perteneciendo al nivel nacional. Depende única y exclusivamente de las directrices de Bogotá. No es una entidad autónoma ni responde a un gobernador. Para que nos entendamos, es como una embajada de la sede central en ese territorio. Al final, todo este engranaje tan complejo tiene un propósito mucho más grande, como lo recuerda el propio decreto. No se trata solo de encontrar errores, sino de construir una cultura donde el cuidado de lo público sea la norma, en beneficio de todos. Y cerramos con esta reflexión. Hemos visto la arquitectura legal, la organización,
Un diseño que sobre el papel parece muy sólido. La gran pregunta que queda en el aire es cómo esta estructura se traduce en resultados tangibles para la protección de los recursos que nos pertenecen a todos. Bueno, pensemos en un escenario que lamentablemente es muy habitual en el mundo de la gestión pública. Ujú. Imaginemos que un alcalde de un municipio mediano acaba de firmar un contrato de, pongamos, 5 millones de euros para construir un puente espectacular. Vale, el típico proyecto estrella, claro. Exacto. Pero a medida que avanzan las obras, resulta que el puente no lleva absolutamente a ninguna parte. Termina en una pared de roca maciza o, peor aún, los materiales son de una calidad ínfima y el dinero, pues, simplemente se ha esfumado. Madre mía, un desastre absoluto para las arcas públicas. Totalmente. Y la pregunta del millón aquí es, ¿quién tiene exactamente el poder en el Estado, no solo de descubrir este desastre monumental, sino de exigir legalmente que los responsables devuelvan hasta el último céntimo? Pues, a ver, la respuesta inmediata para cualquiera que analice la arquitectura del Estado colombiano recae sobre los hombros de una institución formidable. Hablamos de la Contraloría General de la República, o la CGR. Y precisamente por eso estamos aquí. Vale, vamos a desgranar esto a fondo, porque el objetivo de este análisis exhaustivo es descifrar el ADN de la CGR. Eso es. Y para ello nos vamos a basar en fuentes que son oro puro. Tenemos el Decreto Ley 267 del año 2000, sus modificatorios y las guías teóricas de la estructura del Estado. Y ojo, porque el por qué importa de todo esto es vital. Claro, no se trata de memorizar leyes vacías por amor al arte. O, para quienes se preparan para pruebas de competencias funcionales, conocer esta estructura normativa es la clave. Es entender la lógica detrás del control fiscal. Y yo estoy segura de que no es una entidad gubernamental común, ¿verdad? ¿Qué va? Lo fascinante aquí es que la CGR es tan poderosa precisamente porque su diseño legal la aísla por completo de las presiones políticas. Ujú. Aunque vigila a todo el Estado, pertenece al bloque de órganos autónomos e independientes. O sea, está fuera de las tres ramas tradicionales del poder público. Claro, tiene toda la lógica del mundo. No puedes pedirle a la rama ejecutiva que se audite a sí misma. Sería como pedirle al zorro que vigile el gallinero. Exacto, y que además redacte el informe de seguridad. Fíjate, qué locura. A ver, bajemos esto un poco a la tierra. ¿Qué es y qué no puede hacer exactamente la CGR según las normas? Pues si acudimos al artículo 1 del decreto ley, la definición es tajante. La CGR es un órgano de control de carácter técnico. Esa palabra técnico es la clave de todo. Ya. Además, posee absoluta autonomía administrativa y presupuestal. O sea, funciona con sus propios recursos y reglas internas. Vale. ¿Y cuál es su misión concreta? El artículo 2 lo deja muy claro. Actúa en representación de la comunidad vigilando la gestión fiscal de quienes manejen fondos de la nación. Y busca generar una cultura del control fiscal ético. Pero aquí hay una trampa de examen enorme, ¿no? He visto que suele haber mucha confusión con el tema de la coadministración. Uy, sí. Esa es la trampa clásica. La prohibición absoluta de coadministrar. A ver si lo entiendo con una analogía deportiva. La CGR es como el árbitro en un partido de fútbol. Su trabajo es pitar las faltas financieras y vigilar las reglas. Pero el árbitro jamás puede decirle al entrenador qué táctica usar, ¿verdad? Me encanta esa analogía, es exactamente eso. Si conectamos esto con el panorama general, la Constitución le prohíbe tajantemente a la CGR ejercer funciones administrativas distintas a las de su propia organización. O sea, que no pueden tomar decisiones por los políticos. Imposible. Si la CGR recomendara políticas públicas o le dijera a un alcalde en qué invertir, pues se volvería corresponsable de la gestión. Claro, no puedes auditar objetivamente una decisión que tú misma has recomendado. Eso es. Por eso, cualquier caso práctico en un examen donde el contralor le diga a un alcalde cómo gastar es una extralimitación ilegal. Es completamente falso que puedan hacer eso. Vale, esa línea roja ha quedado clarísima. Ahora que sabemos qué hace el árbitro, me surge una duda inmensa. ¿Cómo se organiza físicamente para vigilar a todo un país tan grande? Pues eso nos lleva al cerebro y a la columna vertebral de la entidad. El artículo 10 establece una estructura piramidal muy bien pensada. Ujú. Opera en dos grandes bloques. Tenemos el nivel central, que está en Bogotá, y el nivel desconcentrado, que está en las regiones. Empecemos por la cúspide.
Entiendo que en el nivel central manda el despacho del Contralor General. Exacto. Es el nivel superior de dirección. El Contralor fija las políticas y lleva la representación legal. Y a su lado estará el Vicecontralor, supongo. Sí, el Vicecontralor actúa como apoyo administrativo inmediato y tiene una función vital, que es reemplazar al Contralor en sus ausencias. Vale, pero aquí es donde se pone realmente interesante, porque del Contralor dependen unas joyas estratégicas alucinantes. Hablamos de la Secretaría Privada, la Oficina Jurídica y, sobre todo, la DIARI. La DIARI. La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata. Es el gran salto tecnológico. Claro, porque la CGR ha evolucionado una barbaridad. Ya no es el típico auditor revisando montañas de papeles polvorientos en un sótano, ¿verdad? Para nada. La DIARI usa datos masivos y algoritmos en tiempo real para detectar anomalías de contratación antes de que se pierda la pasta. ¡Qué pasada! O sea, tecnología predictiva pura y dura. Totalmente. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Por qué el flujo de autoridad debe ser tan estrictamente jerárquico y piramidal desde Bogotá? Pues supongo que para que no haya un caos de criterios, ¿no? Eso es. Para evitar la dispersión. El control fiscal debe ser uniforme. Lo que es un daño patrimonial en Bogotá debe juzgarse bajo los mismos criterios técnicos en cualquier otro departamento. Claro, necesitas un mando unificado fuerte para garantizar esa equidad legal. Exactamente. Vale, el Contralor y la DIARE dictan la estrategia. Pero, a ver, ¿quién ejecuta la vigilancia en el terreno? Alguien tiene que ir a la entidad, pedir los papeles y auditar. Pues ahí entra en acción el brazo armado misional de la entidad. Hablamos de las contralorías delegadas. Y entiendo que se dividen en dos ramas muy claras, ¿no? Sí. Por un lado están las delegadas sectoriales. Estas vigilan sectores muy específicos con un enfoque hiperespecializado. Por ejemplo, el sector agropecuario, salud, defensa o minas y energía. Ah, claro, es como un hospital de alta especialidad. No pondrías a un cardiólogo a operar una rodilla, ¿sabes? Exacto. De la misma manera, no envías a la delegada del sector defensa a auditar un hospital público. Hay una especialización obligatoria. Y tan obligatoria. Esto obedece al artículo 9 del Decreto 267. Evaluar la inversión en tecnología requiere auditores con perfiles radicalmente distintos a los que revisan regalías mineras. Tiene todo el sentido. Te aseguras de que el nivel técnico sea irrebatible. Eso es. Y luego, por otro lado, tenemos las delegadas generales. ¿Y estas qué hacen? Temas más amplios. Sí, manejan temas transversales que afectan a todo el Estado. Por ejemplo, participación ciudadana, economía y finanzas públicas, y una muy potente que es responsabilidad fiscal. Madre mía, la maquinaria es enorme. Pero mientras estas delegadas auditan hacia afuera, alguien tiene que manejar la burocracia por dentro y expandir este poder por el territorio. Pues sí, y ahí pasamos al motor interno. En el nivel central tenemos las gerencias nacionales como la administrativa y financiera y la del talento humano. Básicamente, los que pagan las nóminas y gestionan el presupuesto. Exactamente, operan la administración interna. Pero luego saltamos al nivel desconcentrado, a las regiones, y aquí entran las gerencias departamentales colegiadas. Ajá, las que están en las capitales de los departamentos. Eso es. Son la cara del Contralor en las regiones. Coordinan la vigilancia, la responsabilidad fiscal y el cobro coactivo localmente. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de poder? Porque aquí está la famosa trampa de los exámenes, y quiero que la dejemos clarísima. La trampa conceptual entre desconcentración y descentralización. Ay, sí. El artículo 23 especifica un modelo de desconcentración. Repito, desconcentración, no descentralización. Claro, es que es muy fácil pensar que una oficina en Antioquia le rinde cuentas al gobernador de Antioquia, o que depende de su presupuesto. Es el error más común y hay que aclararlo de forma tajante. En el derecho administrativo, descentralización implica crear un ente nuevo con cierta autonomía. O sea, si fuera descentralizado, el político local tendría poder sobre ellos. Exacto. Podría asfixiarlos financieramente. Pero la CGR usa la desconcentración. ¿Y eso qué supone en la práctica? Supone que es la misma entidad nacional, con su misma billetera y el mismo jefe en Bogotá, que es el Contralor, pero simplemente sentada en una oficina física en otra ciudad. O sea que los poderes locales, alcaldes o gobernadores, no tienen absolutamente ninguna autoridad sobre estas gerencias. Ni pinchan ni cortan. Pero autoridad. Los auditores cobran de Bogotá y responden ante Bogotá. Es un blindaje territorial perfecto para evitar presiones locales.
¡Qué maravilla de diseño institucional! Vale, si recapitulamos toda esta inmersión profunda, la esencia está muy clara. La CGR es un árbitro técnico, blindado y autónomo. Ujú. Está diseñado de forma piramidal desde Bogotá, pero se extiende como una red nerviosa por el país mediante esta desconcentración que acabamos de explicar. Exacto. Y usa esos brazos especializados que son las contralorías delegadas. Y sobre todo, la regla de oro. Tiene prohibido estrictamente tocar el balón administrativo. O sea, cero coadministración. Totalmente cierto. Pero, para dejar un último pensamiento provocativo sobre la mesa, la realidad legal está cambiando. A ver, cuenta. Hemos visto que la ley prohíbe tajantemente coadministrar. Pero con las nuevas facultades del Acto Legislativo 04 de 2019, la Contraloría ahora hace un control preventivo y concomitante. O sea, emiten advertencias sobre riesgos antes de que pasen. Exactamente, en tiempo real. Y la gran pregunta para el futuro del derecho público es, ¿dónde está la delgada línea entre advertirle a un alcalde que un contrato está mal planteado y coadministrar sutilmente sus decisiones por miedo a una sanción? Uf, fíjate, porque si el árbitro te dice ojo con esa jugada, pues te lo piensas 2 veces antes de firmar. Estás influyendo en la decisión. Claro, es un equilibrio fascinante que la verdad redefinirá la administración de los recursos estatales en los próximos años. ¡Qué barbaridad! Da para reflexionar muchísimo. Y con este planteamiento despedimos nuestro análisis a fondo de hoy. Animamos a quienes nos escuchen a seguir explorando los fascinantes engranajes del Estado y del control fiscal. ¡Hasta la próxima! Un placer. Hasta pronto.